Os voy a hablar ahora de dos ecoregímenes para cultivos leñosos, del ecorégimen de P6 de cubiertas vegetales y del P7 de trituración en cubierta inerte, y vamos a explicar de qué se trata. Bien, como sabéis, un ecorégimen es llevar a cabo prácticas agrarias, ganaderas o ganaderas, beneficiosas para el clima y el medio ambiente, mediante una serie de compromisos voluntarios. Nosotros podemos realizar diferentes prácticas de diferentes ecoregímenes, pero únicamente vamos a cobrar por un ecorégimen. Por lo tanto, tendremos que decidir en nuestra solicitud única el ecorégimen al que queremos solicitar esa ayuda. Todas las actuaciones y todas las prácticas que realicemos en nuestras parcelas se deberán anotar en el libro de explotación digital, y desde la Unión recomendamos la realización de fotografías preventivas georreferenciadas para poder justificarlo. También el agricultor, si decide realizar la práctica P6, que es la de cubiertas vegetales, de forma consecutiva en superficie en 2023 y 2024, ¿vale?, cobrará 25 euros por hectárea adicionales. Y si a partir de 2025 este complemento se va a poder también cobrar siempre que la práctica se repita sobre la misma parcela que se realizó el año anterior. Y para el ejercicio 2023 veremos que hay una serie de flexibilizaciones. Para el cobro de las ayudas de los ecoregímenes es necesario realizar una gestión sostenible de insumos. ¿Y cómo se justifica esta gestión sostenible de insumos? Pues esto se justifica llevando un cuaderno de explotación actualizado, un plan de abonado realizado con asesoramiento técnico, un plan de regadío gestionado de manera conjunta con el plan de abonado, siempre que tengamos parcelas de regadío, y las explotaciones tienen que estar inscritas en REGEPA. Toda la gente que realizamos la solicitud única, pues estamos inscritos de forma natural en el REGEPA. Para poder acogerse a los ecoregímenes se requiere cumplir con la condicionalidad reforzada, que esto ya lo hemos visto en otros vídeos de la PEPAC, ¿vale?, aunque no dispongamos de derechos ABRS. De hecho, para poder acogerse a los dos ecoregímenes que vamos a ver ahora, el P6 y el P7, no es necesario disponer de derechos ABRS. En nuestro caso, en el caso de cultivos leñosos, ¿vale?, vamos a poder tener una degresividad en función si se supera el número de hectáreas declaradas, ¿vale?, que hay presupuestados. En ese momento tenemos que en cultivos leñosos la degresividad se divide en 3 escalones, igual que después veremos el tema de los importes esperados por escalón. Y esos escalones vienen en función de la pendiente que tienen esos recintos que tenemos en nuestra explotación. Es decir, en cultivos leñosos, cuando tenemos los recintos de nuestras parcelas en la pendiente entre el 0 y el 5%, tenemos un umbral de degresividad de 15 hectáreas. Cuando tenemos unos recintos que están dentro de una pendiente entre el 5 y el 10%, tenemos otro umbral de degresividad de otras 15 hectáreas. Y cuando realizamos cultivos leñosos de elevada pendiente, o sea que tienen más del 10%, están abancalados, ¿vale?, vamos a tener un umbral de degresividad de 15 hectáreas. A partir de esas hectáreas, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos 20 hectáreas dentro de cada umbral, pues a partir de la hectárea 15, ¿vale?, se detraería una cantidad de dinero. ¿Qué porcentaje hay? Pues en este momento se desconoce, pero lo único que se conoce es que ese importe no puede ser inferior al 70% del importe esperado. Es decir, podríamos tener hasta una detracción de hasta el 30% de la ayuda.
En nuestro caso, vamos a explicar primero el P6 y el P7. Vamos a explicar primero el P6, después el P7, que es el de cubierta inerte. El P6 es el de cubierta vegetal espontánea o sembrada y el P7 es el de cubierta inerte de restos de poda en cultivos leñosos. Y como os estaba explicando ahora, pues tenemos 3 tramos. El primer tramo alcanza las parcelas, los recintos de las parcelas que están entre 0 y el 5% de pendiente y hay un importe esperado de 61,07 euros por hectárea. En los terrenos entre el 5 y el 10% de pendiente tenemos un importe esperado de 113,95 euros por hectárea y para aquellos terrenos de elevada pendiente superiores al 10% y abancalados tenemos un importe esperado de 165,17 euros por hectárea. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno en el P6, en el de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, y vamos a ver qué es lo que tenemos que cumplir y con qué requisitos y qué objetivos tenemos dentro de este ecorégimen, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos que cumplir? Pues tenemos que cumplir con un compromiso anual de mantener sobre el terreno una cubierta vegetal, bien sea espontánea o sembrada, durante todo el año, ya sea viva o agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo durante toda la anualidad. El objetivo es mejorar la gestión y la sostenibilidad de estas superficies de cultivos leñosos a través del aumento del contenido de carbono, en la mejora de la estructura, la disminución de los gases de efecto invernadero y la reducción de la erosión. Los requisitos son el realizar una cubierta vegetal espontánea o sembrada que debe permanecer viva mínimo 4 meses dentro del periodo del 1 de octubre al 31 de marzo. Para el 2023 hay una excepción que en vez de permanecer viva durante 4 meses, nos limitan a los 2 meses, de forma consecutiva que tiene que estar esta cubierta viva dentro de ese periodo. El agricultor elegirá qué 2 meses quiere que permanezca esta de forma viva. Si permanece más tiempo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Para esto podéis utilizar también las fotografías georreferenciadas para poder justificar la permanencia de esa ocupación de cubierta vegetal viva durante ese periodo. La cubierta también ocupará al menos un 40% de la anchura libre de la proyección de copa, ¿vale? Todas las parcelas con pendiente superior al 10% y que no estén compensadas por terrazas o bancales tendrán que tener 1 metro más de ancho de esta cubierta. Y ahora después, con un ejemplo, podremos ver qué es la anchura libre de proyección de copa y os lo facilitaremos para que lo podamos entender todos, porque es un poco complicado, ¿de acuerdo? No se permite el uso de herbicidas ni fitosanitarios en el centro de la calle, que es el espacio donde tiene que ir la cubierta. La cubierta no puede ir debajo de lo que es los cultivos leñosos, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que no se debe hacer. Aquí vemos una cubierta vegetal y la zona más amarillenta de esta cubierta vegetal, ¿vale?, es porque se han aplicado unos herbicidas. Entonces, si nosotros queremos mantener una cubierta vegetal y poder cobrarla dentro del ecorégimen, esta aplicación de herbicidas es incorrecta, no se puede realizar. Es lo mismo que ocurre en esta fotografía, en la fotografía de la derecha, que también han aplicado unos herbicidas y aquí no se puede aplicar el herbicida, ¿vale? Esto tiene que estar, en este momento estaba la cubierta, se ve que estaba la cubierta aún en proceso de viva y se debe gestionar de forma mecánica.
El manejo de estas cubiertas vegetales se tiene que realizar a través de medios mecánicos o bien mediante la siega mecanizada o el desbroce a modo de mulching. También hay una excepción que para aquellos recintos que tengan una pendiente igual o superior al 10% o una orografía que impida el trabajo mecánico, se puede gestionar en base a pastoreo. Y en plantaciones de viñedo, aquellas que no tengan derechos de viñedo, que no suele ocurrir, ¿vale? Pero si hay algún caso, pues no se pueden acceder a este ecorégimen. Y todas las prácticas que realicemos dentro de esta explotación, ¿vale? Pues tendremos que apuntarlo en el cuaderno digital con máximo 30 días después de realizarlo. Se deberá también apuntar obligatoriamente en el cuaderno de explotación la anchura de la cubierta vegetal que dejemos, la anchura libre de la proyección de copa y en caso de cubiertas vegetales sembradas se permiten labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra la primera vez que lo realizamos, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho con anterioridad el tema de los importes. Es súper importante que en los recintos amancalados se marquen los diferentes ribazos, terrazas, márgenes de piedra y terraplenes como elementos del paisaje para justificar el abancanamiento, ¿de acuerdo? En la aplicación de años consecutivos de la cubierta vegetal hay un complemento de 25 euros por hectárea. En 2023 y 2024 esto es por superficie y a partir de 2025 se aplica sobre la misma superficie. Es decir, si yo, por ejemplo, en 2023 y 2024 de 10 hectáreas que tiene mi explotación lo hago en 5 hectáreas y el 2024 lo hago en las otras 5 hectáreas a partir del 2025, ¿vale? Cobraré este complemento siempre que lo repita sobre al menos la superficie que lo realicé en el 2024. Hay una excepción para 2023 a la hora de gestionar esta cubierta vegetal. Se permite una labor vertical de mantenimiento de la cubierta sin que se modifique la estructura del suelo y el suelo no puede estar desnudo. Esto veritablemente es bastante difícil si no se realiza con áperos diferentes a los que usamos habitualmente en nuestros campos. Por lo tanto, nosotros recomendamos el no realizar esta labor vertical para no incumplir lo que marca la norma en este sentido. También ahora veremos un ejemplo de lo que es la proyección de copa, por ejemplo, en esta fila de almendros y en esta fila de almendros, ¿vale? Esta cubierta vegetal se debe de repetir en todas las filas, en este caso en la izquierda, en la derecha y en todo el resto de filas de esta parcela. Aquí, de forma imaginaria, marcamos lo que sería en rojo la proyección de copa del inicio de línea, la proyección de copa de final de línea y a la mano izquierda lo mismo. La distancia entre esta proyección de copa y esta proyección de copa, ¿vale? Es el 40% de esta anchura, como mínimo, sería la obligación que tenemos que dejar de cubierta vegetal. Es decir, por ejemplo, si de aquí a aquí tuviésemos un espacio de 2 metros, el 40% serían 80 centímetros. ¿De dónde dejaremos los 80 centímetros? Pues de la mitad de la línea, 40 centímetros a un lado y 40 centímetros al otro lado. Si estos árboles estuviesen tocándose, por ejemplo, ¿de acuerdo? La superficie mínima que nosotros deberíamos dejar es de 0,5 metros. Y para recintos que estén con una pendiente superior al 10% y no tengan compensado esto con bancales o terrazas, tendremos que dejar 1 metro más de esta anchura, es decir, como mínimo 1,5 metros. Otro ejemplo puede ser en viñedo, por ejemplo, es lo mismo, pues de nuestra proyección de copa, el 40% de esta anchura es lo que deberíamos dejar, ¿vale?
como cubierta vegetal. Es decir, desde la finalización de esta cubierta vegetal, imaginaros que esto fuesen 2 metros, serían 80 centímetros, 40 centímetros hacia aquí, hay 40 centímetros hacia la izquierda. Desde aquí, desde donde pone, por ejemplo, la palabra mínimo hasta la vid, ¿vale? Nosotros podríamos labrar este trozo de aquí, podríamos labrar este trozo de aquí, dejaríamos con cubierta vegetal este trozo de aquí, labraríamos este trozo de aquí. Este trozo de aquí, los trozos que se pueden labrar, se pueden gestionar de labrando o con tratamientos fitosanitarios con un herbicida, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y si en algún momento tuviésemos cultivos leñosos en que la anchura de la calle fuese inferior a 1,5 metros, la cubierta vegetal debería ocupar toda la calle, ¿vale? No es este nuestro caso.